¿Qué onda, chivermanos, chivermanas? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villa por acá, arrancando la semana y de qué manera, ¿eh? No toca otra más que aceptar el hecho de que los Diablos Rojos del Toluca ya tienen los mismos títulos de liga que el Rebaño Sagrado, 12-12. Toluca consiguió la estrella 12ª en su historia después de vencer a los Tigres y hay reacciones y obviamente Chivas fue parte de la nota alrededor del campeonato del Toluca porque hay exjugadores del Guadalajara que se vuelven a coronar en el fútbol mexicano, como el caso de Alexis Vega, como el caso del Pollo Briseño, que hablaron respecto de Chivas en las entrevistas postpartido contra la escuadra de los Tigres. Ya vamos a platicar de cómo está ese asunto, cómo se siente la afición del Guadalajara una vez que el Toluca ha igualado al Rebaño Sagrado en cuanto a títulos de la primera división y vamos a platicar los detalles respecto de la pretemporada. Se acabaron las vacaciones para los futbolistas del Rebaño Sagrado porque este lunes comenzaron a realizarse los exámenes médicos para trabajar ya de cara al Clausura 2026. Exámenes médicos en la clínica del doctor Ortega y muy cerca de la Minerva y también algunas pruebas en Verde Valle. Ya está también en el equipo Brian Gutiérrez, refuerzo que llegó al conjunto rojiblanco y que también fue parte de estos exámenes y en espera de lo que será la incorporación del Cuate Sepúlveda. Esta semana reportará en Guadalajara, hará el proceso que ya conocemos, exámenes médicos, también por supuesto firmar su contrato y entonces ya integrarse a la pretemporada del equipo. Pero bueno, este día ya comenzaron oficialmente los trabajos de Chivas después de este periodo de 15 días que tuvieron los jugadores después de la eliminación contra Cruz Azul. Y bueno, pues ahora sí ya a prepararse porque la presión pues se aumenta a raíz obviamente del título del Toluca. Y no es que solamente sea el hecho de que Toluca haya alcanzado al Guadalajara en cuanto a títulos en la primera división. Desde que Chivas perdió aquella final contra los Tigres, que ya va para 3 años prácticamente, bueno, pues han ocurrido situaciones que a la afición del Rebaño pues la ha golpeado de cierta manera en el tema anímico y de ver cómo otros clubes suman títulos y Guadalajara ya va para 9 años sin salir campeón. Entonces, bueno, pues es una situación que deben manejar al interior también. Es un hecho que es una situación adicional a lo que ya venía generándose, por ejemplo, con el bicampeonato de Atlas, con el tricampeonato del América, por haber perdido una final en casa de forma increíble y ahora se suma que el Toluca iguala al Rebaño Sagrado en este asunto, pero bueno, no queda otra más que el equipo primero vuelva a competir en esas instancias, porque el último año Chivas se había quedado fuera incluso de los cuartos de final. En este primer semestre con Gabriel Milito regresa a tener protagonismo, a calificar directo y es un proceso, muchachos. Todos los equipos que han salido campeón en los últimos años, América, Toluca, por ejemplo, tuvieron que atravesar situaciones complicadas para llegar a alzar la copa. Por ejemplo, el Toluca hace no mucho pagó una multa por ser de los peores en el tema de la porcentual. Y a raíz de ahí vino una inversión muy importante de la dirigencia escarlata y poco a poco fueron recuperando protagonismo. Pero ustedes recuerden que el Toluca se tuvo que cenar, por ejemplo, una eliminación en casa contra el Guadalajara de Fernando Gago en el primer torneo de Javier Hernández. Ustedes se acuerdan, en el primer semestre del 2024 Chivas eliminó al Toluca de Alexis Vega. Las lágrimas de Alexis Vega en aquella eliminación porque era el primer torneo de que salió del Guadalajara Alexis y había anotado un gol que le daba el pase al Toluca, lloró y todo y al final lo anularon por un fuera de lugar. Entonces el Toluca, por ejemplo, tuvo que atravesar ese momento, tuvo que atravesar también una eliminación contra el América en donde no metió ni las manos cuando había sido de los mejores equipos del certamen y así poco a poco el cuadro escarlata fue añadiendo piezas importantes a un plantel que ya le habían metido lana hasta que llega por supuesto conseguir el tema del bicampeonato, el torneo anterior y este torneo. Y el América lo mismo, antes de que consigan el tricampeonato y antes que tuvieran esta época exitosa, el América también tuvo torneos donde era superlíder y no pasaba de los cuartos de final, donde tuvo eliminaciones en semifinales contra el Toluca, contra Chivas. Es decir, los equipos que consiguen los trofeos no es que de la noche a la mañana lo hayan hecho, hay un proceso detrás, ¿no? Hay pasos que se tienen que dar antes y me parece que en ese sentido Guadalajara, por lo menos a raíz
del último año desastroso encontró cierta estabilidad y a partir de ahí tiene que ir construyendo y metiéndole más inversión, que es lo que en los últimos años ha quedado cada vez más claro. Los equipos que más dinero invierten en sus planteles, en tener planteles competitivos, son los que llegan a las instancias finales. Así que bueno, Guadalajara felicitó al conjunto escarlata por la obtención del 12º título de liga, a pesar de que esto significara que empataran al Guadalajara, y también hubo entrevistas, obviamente posteriores al duelo, una de ellas a Alexis Vega, que entró al partido en el segundo tiempo, ¿no? Ya cuando la cosa estaba complicada para el equipo del Turco Mohamed, ya no tenían a Paulinho, no tenían a Eliño, no estaba el Canelo Angulo, es decir, los elementos de ofensiva estelares del cuadro toluqueño ya no estaban en la cancha. Entró Alexis Vega y como de película, en una tanda de penales que ustedes saben, larguísima, por supuesto, Alexis convirtió su primer penal y tan es así que tuvo que repetir cobradores debido a que se alargó, hasta los porteros tuvieron que cobrar y Alexis Vega termina dándole el título al Toluca con un penal. Y habló respecto del Guadalajara, mandó este mensaje a Alexis Vega que llamó mucho la atención en las redes sociales. Sí, no, muy contento de poder dar esta revancha aquí en mi casa. Tigres me debía una, me la quitó con mis Chivas, no la pude levantar allá en el Akron, pero bueno, esto también va para los chivermanos que siempre estuvieron conmigo en todo momento. Por ahí se va a hablar misa, que si ya somos grandes, no somos grandes, a nosotros lo que nos importa es que nos cataloguen como ganadores, eso es lo más importante. Trataremos de seguir por este camino y bueno, el Toluca va a ser el grande incómodo para muchos. Ahí tienen las palabras de Alexis Vega. Otro que también habló al respecto de cómo se dio su salida de Chivas para llegar al Toluca y entonces conseguir este bicampeonato fue Antonio el Pollo Briseño. Esto fue lo que dijo el exdefensor de Chivas. A ver, me costó mucho desde el principio porque uno como jugador estaba muy arraigado a Chivas, los quiero mucho, pero yo creo que eran momentos, eran ciclos que se acaban y llegué, sabía que no iba a dejar a Chivas para venir a cualquier equipo, venía a un equipo que iba a competir, iba a trabajar, no digo que allá no lo hicimos, claro que lo hicimos, pero el equipo tiene esa aura con el Turco y creo que todo se puso este año para cerrarlo con broche de oro. Bueno, pues ahí lo tienen, muchachos. Entonces, pues ya está, los datos son los que son. Toluca tiene 12, Guadalajara tiene 12 títulos en la primera división y ahora, bueno, tendrá la labor el rebaño sagrado de continuar este proceso de evolución en el plantel, de mejora, de seguir estando en esas instancias, porque entre más estés, es más probable que en algún momento dado puedas irte metiendo en una liguilla e ir avanzando, ¿no? Lo que es una realidad es que sí, los equipos mexicanos y en la Liga MX en general hay una brecha ya importante entre los que le meten mucha plata a sus planteles y que constantemente son los que se encuentran en estas instancias de finales, semifinales. Así que esa es la labor que tiene que continuar el rebaño. A raíz de la llegada de Milito, se estabilizó la cosa, trajeron refuerzos importantes, funcionaron. Para este semestre ya está Brian Gutiérrez, se está buscando a lo del cuate Sepúlveda, que prácticamente ya lo esperan en la semana, por ahí otro, y entonces seguir apuntalando el plantel de tal manera que pueda seguir siendo un equipo muy competitivo en la fase final del torneo, y entonces pues ya soñar con romper esa sequía que va desde el 2017, chivermanos, y se confirmó ya también lo que habíamos venido platicando respecto de los partidos de pretemporada que tendrá el equipo. Todavía no se confirma la visita de Chivas a Irapuato, que sería para el fin de semana después de la Navidad. Están haciendo esas gestiones tanto en Irapuato como en Guadalajara para que se pueda concretar ese partido, pero ahí está la intención. Lo que sí ya se confirmó es que para arrancar el año, el 3 de enero, Guadalajara se va a enfrentar al Atlas en esta Copa Pacífica que ya viene siendo una constante en los últimos años, este torneo amistoso en el Estadio Jalisco. Chivas contra Atlas el 3 de enero y para el 4 de enero habrá otro partido. Chivas se enfrentará, ya sea ganador o perdedor,
contra Leones Negros o Rayados de Monterrey por el tercer y cuarto lugar, o en la final de ese certamen amistoso, Leones Negros y Monterrey. Ya es oficial, ya se hizo el anuncio, así que estaremos por supuesto al pendiente de cómo va trabajando el rebaño sagrado de cara a estos compromisos. Muchachos, es la información que tenemos. Cualquier novedad, ya lo saben, nos volvemos a conectar. Cuídense mucho.